¿No? Vamos a contarles de qué trata esta conferencia, que me imagino que son unos 50 minutos más preguntas, ¿no? Para que me calcule bien, sí, algo así, ¿no? Muy Sí, bien. correcto. Como decía quien me introdujo, ¿no? No me acuerdo tu nombre. ¿Cómo te llamas tú? Ana María, Ana María. Ana María, vale, Ana María. Ya, como decía Ana María, yo soy un psicólogo chileno, ¿sí? Y trabajo hace muchos años tanto en psicoterapia, haciendo psicoterapia, como investigando sobre crisis, ¿no? Y cómo las personas enfrentan las crisis en su vida, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de crisis, hablamos de un tema bastante amplio, que incluye crisis normativas, ¿no? Como todo lo que puede ocurrir, por ejemplo, en el conformación de una pareja o de una familia, pero también crisis no normativas, crisis que ocurren en forma imprevista, para lo cual la mayoría de las personas no están preparados, ¿no? Y que genera muchas veces secuelas negativas en la salud mental, ¿no? Y con eso me refiero, entre otras cosas, al trauma, ¿no? Por lo tanto, yo ya hace más de una década me he dedicado a tratar de comprender el trauma, ¿no? Para eso, obviamente, he tenido que estudiar, leer, pero también investigar empíricamente, ¿no? A través de estudios científicos. En el último tiempo me he ido aproximando a lo que es la psicología del trauma cuando este es traducido a través de un acto de violencia, ¿no? Y actualmente dirijo un proyecto de investigación que intenta evaluar distintas formas de intervención en personas que han sido víctimas de violencia delictual, ¿no? Y es por eso que me han pedido que pueda hablar con ustedes y contarles un poco acerca de este trabajo, tanto lo que es investigación propiamente tal, como también lo que es intervención, y a eso nos vamos a enfocar hoy día, ¿no? En otras palabras, vamos a hablar de trauma, vamos a hablar de violencia y vamos a hablar de intervención en personas que han sido víctimas de trauma, ¿no? Voy a compartir pantalla para comenzar a hablar de esto. No sé cómo se manejarán aquí las preguntas, si al final habrá una moderación, porque el chat es difícil seguirlo, ¿no? He visto cómo se llena en pocos segundos el chat. Por lo tanto, si hay alguna pregunta, probablemente no, me la voy a pasar. Entonces, no sé, me dirán hacia el final, Ana María nos contará, ¿no? Cómo se hará para poder responder las dudas, las preguntas, los comentarios que ustedes pueden hacer, ¿no? Muy bien. El tema es el abordaje del trauma en casos de violencia, pero insisto, vamos a partir hablando en términos generales de trauma. Mi nombre es Felipe García, soy doctor en psicología, trabajo en la Universidad de Concepción, aquí en Chile, al sur de Chile. Estoy hablando a 500 kilómetros al sur de Santiago. Y además soy director de CESIS Chile, que es un centro dedicado al estudio, a la investigación y también a la intervención dentro de un enfoque sistémico breve, ¿no? Y que también radica aquí en Concepción. Bueno, primero abordar un poquito lo que es la violencia, ¿no? La violencia es un acto, ¿no? Como dice acá, que tiene un gran potencial traumatógeno, ¿ya? Cuando somos víctimas de violencia, en cualquiera de sus tipos, ¿no? En cualquiera de sus tipos me refiero obviamente a la distinción que existe entre violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia económica, que es una distinción que creo que la mayoría de nosotros conoce, ¿no? ¿Y por qué tiene un gran potencial traumatógeno, ¿no? Primero porque los estudios, las investigaciones han mostrado que los eventos traumáticos provocados por otras personas tienden a generar consecuencias más negativas que cuando el evento traumático es provocado, por ejemplo, por un desastre natural. En otras palabras, si yo soy detenido, torturado, la posibilidad que desarrolle un trauma es mayor que si vivo, por ejemplo, alguna inundación, como ha ocurrido en Perú, o un terremoto, como también ha ocurrido, ¿no? Principalmente porque está provocado por otras personas y además en forma intencionada.
porque también podría yo sufrir un accidente automovilístico, que es un evento traumático provocado por otras personas, pero es un accidente, y por lo tanto su potencial traumatógeno es menor. De hecho, de todas las formas de violencia, es la violencia sexual la que tiene mayor potencial. ¿Qué significa mayor potencial? Que existe una mayor proporción de personas que luego señalan tener secuelas postraumáticas, ¿no? También obviamente la tortura, también la delincuencia, ¿no? El ser víctima de un delito, entre otros, ¿no? Pero el mayor es la violencia sexual, ¿no? Las consecuencias más frecuentes de un evento altamente estresante, potencialmente traumático, como es la violencia, es en primer lugar la sintomatología postraumática, ¿ya? Mucha gente cree que es la única forma de responder a un evento traumático, pero no es la única, es la más frecuente. Pero hay un porcentaje importante de personas que frente a un evento traumático como la violencia, responde también con síntomas depresivos, ¿ya? E incluso con ambos, ¿ya? Es decir, por un lado con reexperimentación y por otro lado con tristeza, con culpa, entre otras cosas, ¿no? Eh, También existe la posibilidad de que desarrolle algún trastorno del tipo ansioso, por ejemplo, un trastorno de pánico, o la cuarta respuesta más frecuente es el aumento en el consumo problemático de alcohol y otras drogas, ¿no? Eso es lo que puede ocurrir. Y todo eso además puede ir junto, ¿ya? Lo digo porque en las investigaciones que yo he dirigido, en las que he participado, hemos medido frente a un evento traumático no solamente el trastorno de estrés postraumático, sino también los síntomas depresivos, ¿no? Aun cuando parte importante de la conversación de hoy día se enfoca en el estrés postraumático, ¿ya? Por cuanto es la más frecuente y probablemente también la más conocida. Yo decía que existen violencia psicológica, física, económica, sexual, pero existe también otra forma de clasificarla, que es más o menos como aparece aquí en pantalla, ¿no? La violencia delictual, ¿ya? Y eso incluye, entre otras cosas, el robo con violencia, el homicidio, el secuestro. No así el hurto no es considerado violencia delictual, es un delito sin duda, pero no hay violencia involucrada. Los delitos violentos son más o menos estos, ¿ya? En cualquiera de sus formas, ¿no? Y hemos visto, y aquí tengo una estadística de Perú bastante reciente, que señala que existe dentro de los delitos más frecuentes, aparece ahí en el cuarto lugar el maltrato y ofensa sexual. Eso es violencia propiamente tal. Las anteriores, que es el intento de robo, la estafa y el robo con dinero sin violencia, no se considera obviamente una violencia delictual, ¿no? En cambio, el maltrato, las amenazas, las intimidaciones, el secuestro, extorsión, son actos violentos, y como dije, el maltrato y ofensa sexual es el cuarto delito más frecuente en Perú, ¿ya? Luego está la violencia íntima. La violencia íntima es la que está ejercida por alguien con el cual tenemos algún vínculo emocional o sanguíneo, ¿ya? Dentro de los cuales la más frecuente, probablemente no las conocía, la violencia de pareja. Puede ser violencia conyugal, violencia en el noviazgo, y que sabemos que es muy alta y está asociada además a este fenómeno llamado el femicidio-feminicidio. También está la violencia intrafamiliar, y en realidad la de pareja está incluida dentro de la intrafamiliar, pero ahí nos estamos refiriendo fundamentalmente a estilos de crianza violento, ¿no? Y por lo tanto una violencia ejercida sobre los hijos, ¿ya? El tercero que aparece ahí, que no son los únicos, ¿eh? Esto no es exhaustivo, hay más tipos de violencia, ¿no? Pero la que aparece acá es la filiparental, que ha ido aumentando en el último tiempo, y es la violencia que ejercen los hijos sobre los padres, y que ha sido un tema de investigación bastante importante en la última década, ¿ya? Por cuanto antes era menos frecuente que eso ocurriera, ¿no? También mirando lo que ocurre en Perú, tengo acá una encuesta realizada respecto a la violencia contra la mujer ejercida por su pareja sexual, ¿no? Eh, y plantea un porcentaje altísimo, ¿no? Yo dije que es alto, ¿no? Un 63,2% de las mujeres admite haber sido violentada
por su pareja sexual. Los porcentajes en mujeres que viven en la ciudad o en un área rural no son muy distintos, ¿no? 63,3 y 62,8. Y respecto a educación, sí hay una diferencia, y la diferencia es que las mujeres con mayor desarrollo académico, mejor educación, ¿no? Como dice acá, con educación superior, tienden a tener un menor reconocimiento de violencia recibida, ¿no? Por parte de su pareja, ¿ya? Creo que la educación en general, ¿no? Es un factor protector contra la violencia, y la estadística así lo muestra, ¿no? La persona más educada ejerce menos violencia y recibe menos violencia. Sin embargo, existe igual, no es que deje de existir, pero obviamente su frecuencia es bastante menor, ¿no? Y un tercer tipo de violencia que hemos vivido mucho en Latinoamérica. Chile tuvo un estallido social el año 2019, Perú también el año 2019 tuvo fuertes protestas sociales, y en los últimos meses en Perú eso ha vuelto a ocurrir, ¿no? Y acá se distingue entre la violencia social y la violencia policial. Generalmente es denominada en algunos lugares como brutalidad policial, o sea que en el ejercicio de sus funciones cometen violencia innecesaria, ¿no? La violencia política, que generalmente se ejercía por el Estado, destinada a callar, ¿no? O a controlar a personas que piensan distinto, y es propio, por ejemplo, de los gobiernos dictatoriales, ¿no? La violencia política, ¿no? Y la violencia asociada a la desventaja social, que es la violencia que ejercen personas que se sienten deprivadas, ¿no? Que se sienten excluidas, y que se refleja, por ejemplo, esto mismo que hablaba yo del estallido social, que es una violencia que se ejerce contra personas y también contra objetos, y frente a la cual muchas veces ocurre la violencia policial, intentando controlar esa violencia asociada a esa desventaja social, ¿no? Yo me voy a enfocar, bueno, todo esto yo lo he estudiado, ¿eh? Cada una, ¿no? De hecho, tengo publicaciones respecto a relaciones de pareja, publicaciones respecto a lo que es la violencia policial y social, y publicaciones respecto a violencia delictual, ¿ya? Pero insisto, me voy a enfocar ahora principalmente a la violencia delictual. Alguien levantó la mano, pero nuevamente me pillo con la organización que no me quedó muy clara. ¿Respondemos ahora las preguntas, Ana María, o esperamos hacia el final? Doctor, yo considero que podemos dar unos minutos al final, y los que deseen participar les pedimos que levanten la manito y les habilitamos el micrófono mejor. Muy bien, yo voy a anotar aquí a Olga para que se dé la palabra cuando termine mi exposición. Muchas gracias, Olga, por preguntar, ¿no? No estoy anotando no solamente tu nombre, sino de lo que estaba hablando, para no perderme cuando me hagas la pregunta, ¿ya? Muy bien, continuamos entonces. Bueno, y eso respecto a violencia policial, lo que ha ocurrido en Perú, ahí en realidad no es muy difícil hurgar en la prensa internacional y encontrar noticias respecto a violencia en Perú, ¿no? Sobre todo en este último par de meses, ¿no? Hay un diario o un periódico alemán que da cuenta de la violencia entre policía, ¿no? Y manifestantes, ¿no? Bueno, yo no, esta no es una exposición sociológica, por lo tanto no voy a intentar explicar la violencia, no es el fin de esto, ¿no? Lo que yo quiero decir es que las personas que son víctimas de violencia generalmente tienen secuelas, no todos, no todas las personas. Debo agregar que la respuesta más frecuente frente a un evento traumático no es el estrés postraumático, es la resiliencia. O sea, la mayoría de las personas son capaces de soportar, ¿no? El evento, y seguir más o menos como tenía planeada su vida, cambiando obviamente lo que es necesario cambiar. Pero dentro de las consecuencias negativas, sí es el trastorno estrés postraumático el más frecuente, ¿no? Por lo tanto, tenemos víctimas de violencia y tenemos que ayudarlas, ¿no? Ahora la pregunta que nos formulamos al respecto, que yo me formulé en algún momento de mi existencia, ¿no? Es si existen formas de intervención que ayuden efectivamente a personas que han sido víctimas de algún evento traumático. O en realidad no hay nada que hacer, ¿ya? Hay problemas donde por mucho tiempo no hemos encontrado formas de resolverlo, solucionarlo desde la psicología. Entre ellos trastorno psicótico, entre ellos trastorno límite de la personalidad, entre ellos trastorno bipolar.
O sea, últimamente han surgido formas de intervención que han tenido resultados, pero durante mucho tiempo no lo hubo, ¿no? Entonces era válido preguntarse si el trastorno postraumático tiene una terapia eficaz, ¿no? Y al respecto, Bison, el año 2021, hizo una revisión de las intervenciones que existen para trabajar en el trauma y encontró que las intervenciones psicológicas específicas para el trauma sí son efectivas. Pero las específicas, es decir, aquellas intervenciones que están orientadas a trabajar con las principales formas de responder a una persona ante un evento traumático, incluyendo síntomas como la reexperimentación. Pero terapias generales tienen menos resultados. Hay mayor evidencia sobre las intervenciones cognitivo-conductuales. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual orientada al trauma, que se llama tal cual, ¿no? Esa tiene buenos indicadores de evidencia. En general no tienen las intervenciones cognitivo-conductuales. Una explicación amable es porque es una muy buena intervención. Una explicación menos amable es señalar que es porque hacen más investigación, por lo tanto tienen mejores resultados porque hacen más investigación, y además porque lo que miden generalmente como efecto de una intervención es la reducción de síntomas. Yo la verdad es que siento que en la reducción de síntomas la terapia cognitivo-conductual lo hace muy bien. O sea, las personas se sienten menos mal luego de una intervención de esta naturaleza. Pero no necesariamente se sienten más bien. O sea, no logran bienestar con la intervención. Y de ahí que también surgió mi duda de que si provoca un efecto en el bienestar, o sea, la gente se siente bien luego de una intervención y no menos mal. Y si no, ¿qué otras intervenciones alternativas existen para lograr eso? Esa es parte de las preguntas que yo me he hecho. Un tercer elemento que descubre Viso es que hay un mayor abandono en intervenciones específicas para el trauma en comparación con otras. Quiero ser bien claro en esto. Las intervenciones específicas para el trauma funcionan mejor que las generales, pero en las generales hay menos abandono que en las específicas. Claro, probablemente si hacemos un estudio con una metodología llamada intención de tratar, o sea, incluyendo a quienes abandonan, probablemente el efecto es menor que el que uno piensa, porque por algo abandonan. Y de hecho, hay análisis que han propuesto que es probable que la exposición, que es un elemento central de las terapias cognitivo-conductuales para el trauma, tiende a asustar a las personas y abandonar. O sea, por ejemplo, si usted tras un evento traumático tiene miedo de caminar por un callejón oscuro en la noche, por ejemplo, un asalto, violencia, y en la terapia yo les digo que en algún momento de la terapia va a tener que caminar solo de noche por algún lugar o alguna calle conocida, probablemente la persona se va a asustar y no va a seguir yendo. Si alguno de ustedes le tiene miedo a las arañas, yo le digo que la terapia consiste en que en algún momento le voy a poner una araña encima de la mesa, probablemente muchos de ustedes no van a continuar con la terapia. Por lo tanto, ahí tenemos un problema, ¿no? La exposición es efectiva, sí, funciona para disminuir la activación asociada a ciertos estímulos, pero con la consecuencia negativa es que muchas personas que no están dispuestas a enfrentar aquello que le tiene miedo sin las herramientas suficientes. ¿Ya? Por lo tanto, mi sospecha es que si fortalecemos a las personas antes de la exposición, va a estar más digno. ¿Y cómo la fortalecemos? Bueno, esa es la idea, ¿no? Para eso estamos trabajando y para eso estamos también estudiando, ¿no? Otro elemento importante es que la intervención farmacológica es efectiva, ¿no? Funciona, pero es menor que la psicoterapia. Es menor, tiene un efecto menor. La aplicación probable es que la intervención farmacológica, al igual que gran parte de la intervención cognitivo-conductual, reduce los síntomas. Pero el trauma no es solo síntomas. Además, es la pérdida de confianza de la persona en sí mismo, en el mundo y en los demás. Por lo tanto, una persona que ha vivido un evento traumático no confía en sí mismo, lo que lo lleva, por ejemplo, a no tomar decisiones o a dejar de proteger a otras personas. Y el fármaco no te da más seguridad ni te ayuda a tomar decisiones. Para ello te ayuda la psicoterapia. Y por lo tanto la psicoterapia aporta algo más que lo que aporta la farmacoterapia. Ahora, es importante para un psicólogo, aunque no dé fármaco, aunque no recete fármaco,
comprender cómo funcionan los fármacos, ¿no? Por ejemplo, entender de que un fármaco ansiolítico claramente le va a reducir la ansiedad a las personas que han vivido una experiencia traumática, pero le va a dificultar el reprocesamiento de la experiencia, es decir, lograr comprender lo que ocurrió, porque parte de lo que ocurre con una persona que vive un evento traumático, como la violencia, es que no entiende lo que está ocurriendo. No entiende por qué le llegan esos golpes, no entiende por qué está, no sé, encarcelado por un tiempo prolongado sin saber la causa. O sea, es absolutamente incomprensible. Y el ansiolítico dificulta más esa comprensibilidad, ¿no? Eso solamente como un tips respecto a la farmacología en el caso del trauma, ¿no? Wampole, el año 2010, publicó una serie de factores que parecen explicar el éxito en el tratamiento del estrés postraumático. Wampole no es cognitivo-conductual. Wampole es un terapeuta más cercano a lo que nosotros hacemos, que es terapia sistémica breve, ¿no? Pero claro, mucho de lo que coloca acá tiene que ver con el éxito que tienen las terapias cognitivo-conductuales. Por ejemplo, una justificación psicológica convincente y aceptable para el paciente. O sea, en la terapia ofrecida le permite al consultante entender lo que ocurrió. Segundo, que hay acciones terapéuticas coherentes con esa justificación. O sea, el consultante recibe una explicación y luego recibe una intervención que es coherente con esa explicación y más fácil, por lo tanto, para el consultante aceptarla, ¿no? Y eso lo digo además y lo repito, ¿por qué? Porque muchos terapeutas que hagan una explicación por un lado, por ejemplo psicoanalítica, y hacen una intervención totalmente distinta por otro lado, por ejemplo cognitivo-conductual. Entonces, claro, el consultante recibe la explicación psicodinámica, pero luego le hacen, no sé, alguna desensibilización sistemática, y ahí no hay coherencia, no sirve la explicación para enmarcar la intervención. Tercero, se requiere una relación terapéutica segura, respetuosa y de confianza. La relación terapéutica importa. Muchos consultantes que han vivido violencia temen contar detalles a la persona que tienen al frente. No confían en él o en ella. Más aún si han estado involucrados en acciones que pueden ser consideradas delitos, ¿verdad? Entonces no confían. Y eso obviamente dificulta que las personas sean capaces de contar lo sucedido o contar su experiencia, sus expectativas, etcétera, ¿no? Y de ahí la relevancia de la construcción de una relación terapéutica segura. Además, hay acuerdo en tareas y objetivos. O sea, el consultante está de acuerdo en realizar estas acciones para conseguir esos fines, ¿no? También es importante que el consultante adquiera a lo largo de la terapia un sentimiento de autoeficacia, la sensación de que yo soy capaz de hacer algo. Parte de lo que explica el estrés postraumático es porque el consultante se sintió, por ejemplo, cuando fue víctima de violencia, absolutamente sin control. Las cosas ocurren sin desearlo, sin quererlo, y no se pueden resistir. Y esa sensación de pérdida de control persiste luego mucho tiempo más de lo que ocurrió cuando ocurrió el evento, ¿no? Y por lo tanto una terapia que fomente sentimientos de autoeficacia tiene un buen resultado. También la psicoeducación sobre el estrés postraumático, que el consultante entienda lo que le ocurre, no solo en términos de experiencia, ¿no? Lo que ocurrió en términos del accidente, el asalto, lo que sea, sino además sus propias reacciones. ¿Por qué está gritando? ¿Por qué su corazón late fuerte? Entre otras cosas. También la oportunidad de hablar sobre el trauma. Si la persona te puede contar lo que quiere contarte sobre el trauma, también funciona en el trauma, ¿no? Garantizar la seguridad del paciente. Aquí también es importante porque cuando una persona es víctima de violencia o abuso, sobre todo cuando esa violencia y abuso es cometida por una persona cercana, entonces la persona sigue estando expuesto a riesgo. Y eso obviamente nos obliga a que nuestra primera acción sea protegerlo de ese riesgo. Yo no voy a ayudar a una mujer a que aprenda a relajarse si cada noche corre el riesgo de ser maltratada por su marido. Porque su marido llega violento y ella está relajada, no se va a poder defender. Lo primero es protegerla, retirarla, por ejemplo, a ese ambiente, o retirar a la persona que constituye la amenaza. Ayudar a evitar la revictimización. La revictimización es común, por ejemplo, cuando la persona es obligada a hablar sin quererlo. Identificar recursos y fortalezas, porque también las personas
traen un background, traen todo un saco, ¿no?, de experiencias de vida donde han debido enfrentar dificultades y han logrado salir adelante. Y esas tenemos que rescatarlas en el proceso terapéutico. Enseñar habilidades de afrontamiento, que sepan qué hacer, cómo actuar, cómo resolver problemas. Usar la exposición, si fuese necesario, aunque ya dije que ahí existe un problema, que mucha gente le teme a la exposición. Dar sentido al suceso traumático. Atribución del cambio al paciente. O sea, si se producen cambios, que el consultante diga, los cambios los produje yo, y no el terapeuta, y no el fármaco. Porque eso además aminora el sentido de autoeficacia. Incentivar la generación de uso de redes de apoyo. Que la persona vea que hay más personas que están dispuestas a apoyarme, a ayudarme. Ya sean familiares, parejas, e incluso otras personas que han vivido lo mismo. Eso funciona muy bien cuando la situación traumática es particular, no es colectiva, y la persona siente que nadie más es capaz de entenderlo. Y cuando entra un grupo donde hay otros adolescentes que han sufrido un abuso sexual, entonces ese grupo funciona como una red de apoyo para esta persona que vivió esa experiencia en forma tan solitaria, ¿no? Y por supuesto también las terapias que funcionan para el trastorno postraumático trabajan en la prevención de recaída, ¿no? Todos estos componentes, yo dije, bueno, ¿qué modelos son capaces de cumplir con estos componentes? Y claramente el modelo cognitivo-conductual es uno, pero hay otros dos que podrían cumplir, de acuerdo a sus principios, su forma de trabajo, ¿no? Y eso me llevó a proponer este proyecto, que ya terminó, que ofrecía terapia psicológica breve a personas que habían vivido eventos altamente estresantes, ¿no? Este terminó el año pasado. Queríamos evaluar la efectividad de tres modelos de intervención que coincidían con los listados que lo di anteriormente, un diseño experimental con 3 grupos y además un grupo control de lista de espera, para ver si hay diferencia con la lista de espera, ¿no? Los modelos de intervención utilizados fueron la terapia sistémica breve, que insisto, el modelo que yo sigo, ¿ya? Es un modelo muy pragmático, que puede trabajarse en forma individual, pareja, familia. Quizá el modelo más conocido, porque es un modelo integrativo el que estoy mencionando, el más conocido que integra la terapia sistémica breve, la terapia breve centrada en solución, ¿no? También probamos con terapia cognitivo-conductual. Como estamos trabajando con personas que han sido víctimas recientes de algún evento traumático, incluimos aporte de la psicología positiva, porque funciona mejor en la promoción de fortaleza y habilidades, ¿no? Y el mindfulness breve. 3 modelos que probamos en intervenciones de 4 sesiones, solo 4 sesiones, en los primeros 3 meses de haber vivido un evento potencialmente traumático. Y ver si resulta, ¿ya? Ver si resulta. Una intervención tan breve puede resultar. Gran parte de las personas decían, no, con 4 sesiones no hacen nada. Pero eso tenemos que ver en la investigación si existe evidencia de que resulta o no resulta. Y el resultado fue positivo. ¿Cuáles fueron las medidas que observamos las centrales? En primer lugar, los síntomas postraumáticos, luego los síntomas depresivos, pero también vimos variables positivas. O sea, como dije, no basta con que se sientan menos mal, además tienen que sentirse bien, mejor, ¿no? Y para eso medimos también crecimiento postraumático y satisfacción con la vida, ¿no? Participaron en este estudio 153 personas, todos mayores de edad, principalmente mujeres, porque eran capturadas de distintos dispositivos y las mujeres tenían mejor disposición a asistir que los hombres. No tenían que presentar sintomatología postraumática grave, porque en ese caso requería de más atención psiquiátrica, y nosotros no ofrecíamos atención psiquiátrica, y se hizo en 3 ciudades de Chile. Ahí están los 3 modelos, y el evento principal fue violencia. De los 3 tipos que mencioné anteriormente. También crisis familiar o de pareja, también algunos por enfermedades graves, otros por accidentes, por muerte de alguien cercano o problemas laborales. Esos son los 6 eventos más frecuentes que entraron en el estudio. Pero el primero fue violencia. El mindfulness es un modelo de tercera generación, que es un verdadero entrenamiento atencional, donde las personas aprenden a hacer, ¿no?, la experiencia corriente, tanto interna como externa, a convertirse en observador de su propia experiencia y a tomar también un rol activo con lo mismo, por ejemplo, con sus pensamientos y emociones, ¿no? Con ejercicios como los que aparecen acá, ¿ya? Nosotros tenemos unos protocolos construidos, ¿no?,
con cada uno de estos enfoques. Cada uno tenía un protocolo construido, además construido por especialistas en el tema. O sea, yo no construí el protocolo de Mindfulness, yo colaboré en él, ¿no? Pero fue construido por especialistas en Mindfulness. La terapia cognitivo-conductual tenía componentes de psicoeducación, de relajación, de activación de redes, de prevención de recaídas, como mencioné también anteriormente. También de 4 sesiones. Y bueno, yo creo que es el modelo más conocido por todos. La universidad nos pasa mucho del modelo cognitivo-conductual, ¿no? Basado en las intervenciones preventivas de trauma cognitivo-conductual, basadas en trauma, ¿no? O orientadas al trauma. Y la terapia sistémica breve, que es un modelo integrativo que incorpora elementos de la terapia breve centrada en soluciones, elementos de la terapia narrativa y elementos de la terapia estratégica del MRI, que es terapia estratégica breve, ¿no? María Luisa levantó la mano, te voy a anotar aquí porque me voy a dar la palabra hacia el final. María Luisa, te voy a dar la palabra al final, te voy a colocar cuando estoy hablando de modelos, ¿no? Vale. Ahí te voy a dar la palabra cuando corra. Pero si alguien quiere profundizar en este modelo, yo he publicado estos 2 libros, que están disponibles también, al menos el primero, en librerías peruanas, ¿no? Y lo que voy a hacer ahora, mientras les hablo, a ver si puedo, es colocar en el chat de regalo algunos de estos libros. ¿No? No me va a ser fácil, no, porque no me permite, dice equipo, porque son red. No me permite el sistema compartir, ¿ya? Así que lo lamento mucho, le iba a compartir estos 2 libros en PDF para que ustedes lo puedan descargar, pero no puedo hacerlo, ¿ya? Lo lamento. Generalmente lo podía hacer desde acá, pero no me lo permite este Zoom, ¿ya? Bien, no sé qué hacer ahí. Pero bueno, tengo esos 2 en PDF y se los puedo regalar, ¿ya? Eso simplemente. Esto es un tríptico en el proyecto en donde hacemos la psicoeducación. Le explicamos con este tríptico a las personas que concurren a terapia qué es una experiencia traumática, ¿no? Buscando... Es el final. Un segundo, me fui para otro lado. A mí lo que puedo hacer con el texto, lo que puedo hacer con el texto, es enviárselo a Ana María. ¿Ya? Y Ana María ahí ve cómo se lo hace llegar, ¿no? Los 2 libros que ya anuncié, ¿ya? Esos 2 libros, insisto, yo los tengo en PDF y perfectamente se los puedo regalar, ¿ya? Ahí voy compartiendo de nuevo y vamos de nuevo. Estaba en el tríptico. Esta es la segunda parte. Aquí parte, ¿no? Donde explico a las personas que es una experiencia traumática, que es una vivencia de una amenaza, ¿no?, a nuestra vida de integridad, que produce emociones intensas y ante lo cual no contamos con estrategia o recursos suficientes para enfrentar, ¿no? Además, es una experiencia imprevisible, incontrolable e incomprensible. O sea, nos cuesta encontrar las palabras para explicar lo que ocurrió. Nos cambia la vida. No es lo mismo la vida antes que después de una experiencia traumática. Pero hay un azulito abajo, la afirmación que yo quiero que las personas les quede. No todo evento estresante es traumático. Hay personas que responden adecuadamente y logran continuar con su vida. Luego, ¿cómo respondemos ante una experiencia traumática? Durante el evento aparecen pensamientos repetitivos, hiperventilación y evitación con la finalidad de protegernos del peligro. Los pensamientos repetitivos que la gente tiene le permite repasar en la mente lo que sucedió para poder entenderlo. La hiperactivación permite estar alerta si es que el peligro persiste. Y la evitación nos ayuda a no exponernos de nuevo a la fuente del peligro. Por lo tanto, responder de esta manera, luego de una experiencia traumática, como la violencia, es esperable. Son respuestas normales a un evento anormal. ¿Cuál es el problema? Cuando el peligro ya no está y las personas siguen respondiendo de esta misma forma. Por eso le llamamos trastorno de estrés postraumático, porque ya no hay peligro. Y la persona sigue con el pensamiento repetitivo, sigue con, por ejemplo, reexperimentación, cuando ya el peligro ya pasó, ¿no? Por lo tanto, después del evento, cuando ya no hay peligro inminente, muchas veces respondemos como si el riesgo persistiera. Y esto nos produce agotamiento, evidentemente, y malestar general, interfiriendo en nuestra vida. Y ahí lo que yo quiero que recuerden, la persistencia del miedo, cuando ya no existe riesgo inmediato, altera la vida de las personas y produce malestar.
En la parte de atrás es cuando damos la esperanza, ¿no? O sea, explicamos lo que ocurrió para dar esperanza. La terapia psicológica es eficaz para ayudar a personas que han vivido experiencias traumáticas. Porque ¿qué permite la terapia psicológica? Disminuir el malestar, retomar el control de la propia vida, que la gente siente que perdió, y recuperar la confianza en uno mismo, en los demás y en el mundo. Por eso, el corolario abajo es pedir o aceptar ayuda, es un gran paso en el proceso de recuperación. Este tríptico se lo entregamos a las personas que han pedido y aceptado la ayuda que nosotros les hemos ofrecido. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? En las 4 variables, ¿no? Ahí están los instrumentos que usamos para medir cada variable, ¿no? Resultado en malestar. En azul, ¿cómo parten? Y parten todos igual. En naranjo, ¿cómo están al final de la intervención? Y todos los grupos de intervención disminuyeron significativamente, ¿no? En cambio, la lista de espera apenas disminuyó. ¿Por qué no tuvo intervención? Lo que muestra que las terapias psicológicas, los 3 modelos, son eficaces en reducir el malestar. El malestar de estrés postraumático, ¿no? Pero principalmente el modelo cognitivo-conductual, donde se produce la mayor disminución. Luego, en el seguimiento siguen disminuyendo, al nivel de que se igualan los 3 modelos. Respecto a la sintomatología depresiva, es el mismo dibujo, en azul, como parten los 4 grupos, y parten igual, no hay diferencia significativa entre ellos. En naranjo, como están cuando termina la intervención, y todos los grupos de intervención disminuyen, y la lista de espera apenas disminuye. Claro, igual disminuye porque se aleja del evento, ¿no? Pero la terapia aporta en recuperar más rápidamente a la persona, ¿no? De sus sensaciones de malestar. Y luego, en el seguimiento, en gris, nuevamente siguen bajando y se igualan. Conclusión. La terapia cognitivo-conductual y el mindfulness reducen los síntomas de estrés postraumático de forma significativa en comparación con la lista de espera, ¿no? Y la terapia cognitivo-conductual reduce además los síntomas de depresión en comparación con la lista de espera. Y los 3 modelos se igualan en el seguimiento. Se destaca aquí, obviamente, los cambios más llamativos, ¿no? Luego, en bienestar. Porque, insisto, dejar de sentirse mal no es igual que sentirse bien. Y las intervenciones cognitivo-conductuales en general están orientadas a disminuir el malestar. Entonces nuestra hipótesis es distinta y efectivamente los resultados fueron distintos. En azul, esto es crecimiento postraumático. A todo esto no lo expliqué, pero el crecimiento postraumático es la capacidad que la persona tiene de aprender algo útil para la vida o positivo a partir de una mala experiencia, y por lo tanto implica aprender de uno mismo, aprender de la vida, hacer las cosas mejor, etcétera, ¿no? Y los niveles de crecimiento al partir son todos iguales en azul. En naranjo, como están luego de la intervención, y los 3 grupos están mejor que la lista de espera en crecimiento, pero el que está mejor es la terapia sistémica breve. Claro, yo explico eso porque la terapia sistémica breve, por fundamento, se orienta a recuperar y activar los recursos que las mismas personas tienen. Y también, obviamente, a evaluar en forma distinta quizás las experiencias que les ha tocado vivir, ¿no? Luego, en satisfacción con la vida, que es nuestra medida de bienestar, los 4 grupos parten igual, en azul. En naranjo, todos los grupos suben, en cambio la lista de espera está igual, pero el que más sube nuevamente es la terapia sistémica breve. Luego, en el seguimiento, se igualan. Conclusión. La terapia sistémica breve aumenta el crecimiento en comparación con la lista de espera. La terapia sistémica breve y la terapia cognitivo-conductual aumentan el bienestar en comparación con la lista de espera. Y los 3 modelos se igualan en el seguimiento. Si ven, como ven, parece tener ventaja lo cognitivo-conductual para el malestar y el sistémico breve para el bienestar, quedando el mindfulness siempre al medio, Y por eso, en el proyecto actual, que está orientado a trabajar con personas víctimas de violencia, hemos excluido el mindfulness. Luego, también hay variables cognitivas incluidas. Rumiación depresiva, ¿no? En este caso, parece que no se genera mucha diferencia, excepto lo cognitivo-conductual. ¿Sí? Ahí hay una disminución importante. También está la rumiación reflexiva, donde no hay diferencias con la lista de espera. Luego, si no me equivoco, otro tipo de rumiación, no estoy viendo el encabezado, lo tengo aquí tapado. Rumiación, voy a bajar esto, ¿no? Yo tengo una cosa arriba, ¿no? Que no lo puedo sacar. Rumiación intrusiva, parece que tampoco hay mucha diferencia.
excepto por la cognitivo-conductual y mindfulness, sí. Rumiación deliberada, no hay diferencia. Revaluación cognitiva, no hay diferencia. Supresión emocional, como una estrategia de regulación emocional, no hay diferencia. Reinterpretación positiva, donde la terapia sistémica breve es más alta que la lista de espera. Búsqueda de apoyo emocional, donde no hay diferencia. Afrontamiento central en el problema, donde nuevamente la terapia sistémica breve es más alta. Afrontamiento religioso positivo, donde no hay diferencia, y negativo, donde no hay diferencia. En suma, porque yo creo que eso es más difícil de seguir y de entender, por eso hago el resumen. La terapia cognitivo-conductual reduce la rumiación depresiva e intrusiva en comparación con la lista de espera. Si me preguntan, por lo tanto, los mecanismos de acción de la terapia cognitivo-conductual, permite que pensamiento repetitivo disminuyan. El mindfulness reduce la rumiación intrusiva en comparación con la lista de espera. O sea, el mindfulness también reduce la rumiación, pero solo la intrusiva. O sea, aquella que tiene que ver con la percepción de control, pero no la depresiva, que es la que tiene que ver principalmente con pensamientos negativos. La terapia sistémica breve aumenta el uso de estrategias de afrontamiento central en el problema y reinterpretación positiva en comparación con la lista de espera. Mejores estrategias de afrontamiento. Y los tres modelos, para variar, se igualan en el seguimiento. Parece ser que todos los caminos conducen a Roma, solo que algunos el camino es más largo y otro el camino es más breve. Pero los tres modelos funcionan. Ahora, esto para medir solamente en la relación terapéutica también es importante, ¿no? Como ya lo dije al principio, ¿no? Y esta escala para medir relación terapéutica muestra que los consultantes atendidos con terapia sistémica breve valoran mejor, mucho mejor, la relación que establecen con su terapeuta que en mindfulness. Con cognitivo-conductual no hay tanta diferencia. Se ve significativa, pero no es significativa. ¿Por qué? ¿Por qué mindfulness es menos? Al digregar por ítem, observamos que en general la gente valora bastante el ítem B y C. Trabajamos y hablamos acerca de lo que yo quería trabajar y hablar, y el método del terapeuta se adapta a mí. Por lo tanto, entendemos aquí que el mindfulness, que principalmente ejercicios, no deja mucho espacio para hablar de lo que ocurre, a diferencia de los otros dos modelos. Y que además el protocolo es más rígido, el protocolo es más inflexible respecto a los otros dos modelos. De ahí la diferencia y de ahí nuestra opción de quitar el mindfulness en el siguiente proyecto. Es lo mismo que yo dije recién. Sacamos varios artículos con esto, ¿no? Un artículo relacionado con los modelos, otros artículos relacionados con los instrumentos. Este es sobre el mindfulness breve. Este acá sobre terapia sistémica breve. Este acá sobre terapia cognitivo-conductual. Lo pueden googlear y sacar puedo colocar después mi dirección de ResearchGate, que es de investigador, donde pueden descargar gran parte de mi investigación. Este también es sistémico breve, el ensayo final. Y este es un libro que nosotros sacamos donde contamos lo que hacemos en terapia, paso a paso, ¿no? ¿no? Y este libro no está en PDF lamentablemente porque salió recién el año pasado, pero está en venta en Perú y después puedo copiar donde lo pueden conseguir, ¿no? Y está paso a paso. O sea, ¿qué cosas hacemos paso a paso? Para reducir el malestar, para aumentar el bienestar, entre otras cosas. El libro se escribió después del estudio y por lo tanto incorpora elementos del mindfulness y de la terapia cognitivo-conductual que sí dieron resultados. ¿Ya? Por lo tanto, es un libro que a mi entender es bastante completo sobre estrategias de intervención en trauma, al menos de estos tres modelos. Ahora estamos en esto, víctimas de violencia, víctimas de delitos violentos, ¿no? Por lesiones y robos violentos. Este es el equipo de investigación, gente que es de España, de Chile, ¿no? Soy el que lidera el equipo de investigación. Van a reconocer aquí a Marc Beibach, ¿no? Con quien escribí este libro, Carmen Valiente, Carmelo Vázquez de la Complutense, entre. El objetivo del actual estudio, que está en ejecución, no lo hemos terminado, es evaluar solo la terapia sistémica breve cognitivo-conductual positiva adaptados ahora a 6 sesiones, no a 4. Para las mismas variables, ¿no? Síntomas postraumáticos y depresivos, bienestar subjetivo y crecimiento, ¿no? Pero en personas que han sido víctimas de violencia delictual. Hemos sacado un solo artículo que es este, que es del instrumento, y lo que hemos hecho hasta este minuto es el piloto. En el piloto, para ajustar los protocolos,
mostramos buena adherencia y buena aceptabilidad de los protocolos. Esos protocolos obviamente tenemos que ahora modificarlos a partir del piloto, y obviamente cuando nosotros ya tengamos los protocolos definitivos y hayamos terminado el estudio, los vamos a hacer públicos. Igual como los 2 libros que quería regalar y no pude, ¿no? Nos interesa hacerlos públicos. Ahora, lo que tengo acá simplemente son los otros libros que he escrito, que están disponibles para Perú, ¿no? Que hablan de terapia sistémica breve, incluso algunos como historias de cambio, con la participación de al menos 5 o 6 colegas peruanos, ¿ya? Con quienes tengo contacto y muy buena relación. En el chat puedo copiar luego el listado de libros y dónde lo pueden encontrar, y el valor que pueden ustedes obtener en Perú. Eso es lo que yo quería contar. Acá aparece mi Instagram personal y el de la institución que dirijo, ¿ya? Si a alguno le interesa seguirnos, mi Instagram personal también subo harta información psicológica, no solamente fotos de mis viajes, ¿no? Porque igual me gusta viajar mucho. En CESI Chile es principalmente profesional, ¿no? Ahí nosotros hacemos investigación, publicamos artículos, algunas formaciones, también nosotros hacemos ayuda comunitaria, publicamos libros, bueno, eso hacemos en CESI Chile. Bien, lo que voy a hacer ahora, mientras vemos el tema de las preguntas, es copiarles en el chat donde pueden encontrar mis libros en Perú, ¿no? Y de hecho es en una página llamada buscalibre.p, ¿ya? Mis libros son, los que están disponibles en Perú son los que aparecen acá. Ahí están los valores, y el costo de envío a Lima es de 7 soles, que tienen que sumar a los valores que ahí aparecen, que les interesan, ¿no? Me preocupa solo cómo hacerles llegar los libros que yo quería regalar, ¿ya? Ahí no sé qué hacer, ¿no? Porque yo copio ahí y me manda a Zoom, no me manda a, como anteriormente en otros lugares donde yo he hecho clases, no me envía a una forma en cual yo pueda compartirle los documentos que yo quiero. No, eso no está, Doctor, lamentablemente. luego le ¿Sí? escribo por el Instagram para ver si nos hace llegar por correo, ¿ya? Ya, sí, o sea, yo tengo tu correo, o sea, yo puedo enviártelo por correo terminando la clase para que quede a disposición de todos los que quieran. O sea, me gustaría que todos, no que hagan un uso, que todas las personas que les interesa, ojalá, como tienen su mail, les puedan hacer llegar esos 2 libros que les mostré. Ya, perfecto. Eso, ¿ya? Bien, hay 2 personas que habían manifestado su interés de preguntar. Una fue Olga Yantop, que levantó la mano cuando estaba hablando de los tipos de violencia. No sé si está Olga presente y nos quiere hacer la pregunta. Si no está, también María Luisa levantó la mano cuando estaba hablando de los modelos. No está ninguna de las 2, ¿no? Bueno, está abierta la posibilidad de que hagan preguntas. Todavía quedan minutos, quedan 10 minutos. No, es que si enviaron una consulta al chat, yo imposible va a encontrar. No lo voy a encontrar. Entonces, a menos Doctor, que alguien lo haya leído, capturado. sí, Sí, sería posible, le leo, acá hay una consulta en el ya, chat. perfecto. Adelante. Dice, tengo una paciente que fue asaltada en un taxi, le pegaron y rompieron la cabeza porque no le encontraron dinero. La dejaron en un lugar lejano de la ciudad de Trujillo. Ya pasaron 2 años y tiene miedo terrible de subir a un taxi. Se paraliza aunque vaya acompañado si es necesario ir en un taxi. ¿Qué terapia sería adecuada para apoyarla a que supere este trauma violento? Ya, muy bien. Voy a dar una respuesta general. Lamentablemente en estas instancias no puedo hacer supervisión. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es supervisar, ¿no? Y por lo tanto necesito hacerle como 40 preguntas para precisar la forma más adecuada de trabajar. Como no lo podemos hacer, mi respuesta va a ser general. Lo que ella cuenta es una consecuencia típica de un evento traumático. Como ya dije, la pérdida de confianza. Ella no confía en sí misma, no confía también en los demás. Ella, por lo tanto, ve riesgo que le vuelva a ocurrir y si vuelve a subir un taxi, ¿no? Esa pérdida de confianza evidentemente dificulta mucho la vida porque uno tiene que trasladarse de un punto a otro y ella lamentablemente no ha logrado recuperar la confianza, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer una intervención que tenga 2 fines, ¿no?
por un lado, disminuir el malestar asociado a subir un taxi, y ahí a lo mejor le funcionan algunas técnicas cognitivo-conductuales, por ejemplo, las técnicas de exposición. Y ahí yo sugiero exposición imaginada y exposición gradual. Pero para recuperar la confianza, ahí probablemente funcionan técnicas más orientadas o más vinculadas a la terapia sistémica breve, ¿no? Ahora, en el libro que yo les dije están todas, ¿no? Para una y para otra, ¿no? Y la terapia sistémica breve, ¿por qué? Porque permite que la persona sea capaz de reconocer que es capaz y ha sido capaz, por ejemplo, de enfrentar otras dificultades en el futuro, en el pasado. Pero no solamente el reconocer lo hice, sino además actualizar cómo lo hizo y qué fortalezas, qué cualidades tiene que le ha permitido enfrentar esas dificultades y le podría permitir enfrentar esas dificultades ahora. El trabajo con terapia sistémica breve aporta fundamentalmente que las personas recuperen su sentido de agencia personal. Es decir, la sensación de que son capaces de controlar su vida y dirigirla hacia donde ellos desean. Y ahí probablemente se requiere otro tipo de técnicas, ¿no? Como las que he mencionado, ¿no? Eso en términos generales, ¿no? Maribel tiene su mano levantada, no sé si puede abrir tu micrófono. A lo mejor requiere que le den permiso. Ana María. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, te escucho. Sí, doctor, le escuché decir que pareja sexual, ¿no? A la persona, digamos, la persona agresora, pero a veces no se da esa realidad, ¿no? No es una pareja ya, es una persona con la que ya no existe ningún vínculo. Entonces, por eso se ve tanto los casos de feminicidio, ¿no? Feminicidio, perdón, porque ya no es la pareja en sí. Entonces, no he escuchado ese término, bueno, actualmente pareja sexual. O sea, ¿qué significa pareja sexual? Eso es lo que quería preguntar, doctor. Muchas gracias. Ya, yo voy a aclarar eso porque evidentemente puede generar confusión. Pareja sexual no es una pareja con la cual se tienen relaciones sexuales, ¿no? Es una pareja, cuando hablamos de pareja sexual es cuando hay una relación íntima de noviazgo o conyugal, ¿no? Ahora, en el caso de femicidio, generalmente es cometida por alguien que fue su pareja sexual, ¿no? Existe otro tipo de pareja, ¿no? Pareja de amigos, pareja de trabajo. Cuando nos referimos a parejas sexuales, donde existe esa relación íntima de pareja, ¿no? Conyugal o de noviazgo, ¿no? Pero hay que aclarar que eso puede ser actual o lo hubo, como, insisto, tú señalas de que ocurre en el feminicidio. ¿Tá? Eso. Entonces copié también ahí mi página de investigador y ahí pueden sacar al menos uno de mis libros que les mostré, lo pueden descargar de ahí y bueno, los artículos están también disponibles. Al que le interesa la investigación, porque los artículos generalmente son de árida lectura, ¿no? No es lo mismo que un libro que está escrito para ser entendido, ¿no? Los artículos son más bien para comunicar allá, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Andrea, adelante. Andrea, no sé si la habilita. Andrea, tiene la mano levantada, pero no estás hablando. No sé si no la han habilitado. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas Gracias. noches. Quería más que preguntarle, usted se refirió a que podía compartirnos los libros por PDF, quizá no por aquí por Zoom, pero si se le puede hacer llegar a los administradores, quizás ellos lo pueden compartir por las páginas de WhatsApp. Así lo haré. Justamente voy a enviar por mail los dos libros que les dije que podía compartirles y para que ya se los a llegar a todos ustedes, ¿no? Uno de esos libros igual lo pueden comprar la segunda edición, que es un libro de tapa naranja. Lo que voy a enviar es la primera edición, que es de tapa verde, que es un poquito más delgada, ¿no? Y el otro, el manual de técnica, el tal cual, ¿no? Ese es la única edición que hemos sacado, ¿ya? Así que eso es lo que les voy a enviar, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Ahí leí algo que colocaron en el chat, que como está de lo último lo logro leer. La desconfianza excesiva por todo lo que rodea a una persona puede llegar a ser una enfermedad o es una adquisición personal
No, o sea, la predisposición que algunas personas tienen a responder con altos niveles de estrés, ¿no?, ante los estímulos que lo rodean, que uno le llama reactividad, son probablemente condiciones previas, ¿no? Que lleva a que algunas personas, por ejemplo, desarrollen una respuesta traumática y otros ante el mismo evento no. ¿Ya? Sin embargo, el evento tiene un componente causal central, ¿no? Si no hubiese vivido el evento, el asalto, el golpe, probablemente no tendría tampoco una consecuencia traumática de ello, ¿no? Es como la diabetes, ¿no? La diabetes, hay gente que tiene disposición a tener diabetes, pero mientras no coma mucho azúcar, entonces, o tenga una dieta sana y ejercicio, puede que nunca se manifieste la diabetes, ¿no? Lo mismo, una persona que tiene predisposición a responder con altos niveles de estrés, pero si no le pasa ningún evento traumático grave, entonces probablemente es capaz de desarrollar su vida sin estrés postraumático, ¿no? La cantidad de personas que viven eventos traumáticos es altísima, altísima, ¿no? O sea, un terremoto como el que vivimos aquí en mi ciudad, el año 2010, es un evento traumático para todos. Sin embargo, no todos respondieron con estrés postraumático. Muchos fueron capaces de reorganizar su vida sin mayores consecuencias negativas, ¿no? ¿Ya? Y eso también es interesante estudiarlo. Y de hecho, esa fue mi pregunta central en mi doctorado. ¿Por qué algunos se mantenían en pie o se caían y se levantaban y otros se mantenían o quedaban en el suelo? O sea, queda diferenciado a estas personas, ¿no? Y gran parte de las publicaciones del año 2010 hasta el 2015, 16, son tratando de responder esa pregunta. Voy a preguntar en el chat, para niños, ¿qué estrategia a nivel general considera que se pueden trabajar en caso de violencia? Yo tengo que confesar en primer lugar, Dalán, de que soy terapeuta de adultos, no soy terapeuta de niños, ¿ya? Por lo tanto, no he desarrollado ni explorado en profundidad la forma de intervención que se puede usar con niños, ¿ya? Ahora, fuera de eso, gran parte de la sintomatología postraumática del adulto también ocurren en los niños. El niño también está hiperactivado, igual tiene recuerdos intrusivos, igual evita algunas situaciones, y por lo tanto, esas técnicas que existen para los adultos, adaptadas para niños, debiesen funcionar. Y de hecho, por ejemplo, en el mindfulness, existen ejercicios de mindfulness que son específicos para niños. Ustedes entienden que con niños probablemente terapias basadas en la conversación son menos útiles que terapias basadas en el juego. Y en ese libro, por ejemplo, que se llama Tranquilo y atenta hasta la rana, muestra ejercicios de mindfulness orientados al lúdico, al juego, a la imaginación, a diferencia un poco los ejercicios un poco más fríos, que es lo que se prescribe para personas adultas. ¿Ya? Otra pregunta, en su opinión, ¿qué tan eficiente es la logoterapia en la intervención en trauma? Bien interesante tu pregunta, porque la logoterapia la propone Viktor Frankl, que es una persona que vivió una experiencia traumática, ¿no? Que es su experiencia en el campo de concentración de Auschwitz, ¿no? Entonces, claro, deriva de una experiencia extrema, la logoterapia, ¿no? De hecho, en el mismo libro, El hombre busca sentido, Viktor Frankl coloca en su segunda parte los fundamentos, ¿no?, de lo que permite luego proponer la logoterapia. Ahora, yo creo en lo personal, para mí, Viktor Frankl es un gran inspirador en lo que yo trabajo, ¿ya? Y de hecho, ya fui una vez a Auschwitz y pretendo ir de nuevo en junio, visitar de nuevo Auschwitz, ¿no? Y creo, por lo tanto, que el modelo que él ha presentado ha sido un aporte que hemos recogido desde otros modelos, ¿ya? O sea, al menos de terapia sistémica breve, los aportes de Frankl están ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando se trabaja en la normalización de las respuestas de las personas frente a un evento traumático. Eso es algo que propone Viktor Frankl, ¿no? Ahora, como modelo terapéutico, la logoterapia parece haber quedado corta como modelo completo, ¿no?, para poder dar cuenta de todo lo que ocurre en una persona que vive un suceso traumático, ¿no? Eso al menos lo que dice la evidencia. No tiene suficientes indicadores de evidencia como modelo completo en comparación con otros modelos que existen. No puedo responderte eso, Elizabeth, porque no tiene que ver con esta charla, ya, el pedófilo ocasional. No tiene que, o sea, te podría responder, pero da para largo, todo un tema, todo un temazo, pero no tiene que ver con lo que estamos hablando acá, ¿ya? El pedófilo
hay condiciones estructurales también que existen en un pedófilo que tienen que ser trabajadas de una manera bien particular. ¿Ya? Si pudiera compartir los PowerPoint de la ponencia, muchas grandes bendiciones. No sé si puedo compartir el PowerPoint porque trae resultados finales de mis estudios que no he publicado todavía, pero podría adaptarla para poder compartir. Bueno, eso es, creo que estoy en el límite del tiempo, así que te doy la palabra, Ana María. Ya, doctor, muchísimas gracias. De verdad que ha sido toda una cátedra a uno que hemos aprendido un montón. Yo igual estaba aquí pegada. Muchísimas gracias. No sé si haya alguna consulta final, si no ya iríamos cerrando la conferencia de hoy. Creo que Gracias a todo ha todos ustedes, quedado ¿no? claro. por la atención, por la asistencia, así que muchas gracias a todos y bueno, es bueno que nos conozcamos, Gracias, a lo mejor doctor. seguimos. Muchísimas gracias y que tenga una linda noche. Bendiciones. Muchas gracias. Listo, que esté muy bien. Bye, bye.